decidió celebrar de Tormes y yo fui a colitar y ella estaba en el locutorio, como ella es, con la comunidad, muy acogedora, muy cercana, y a mí me impresionó el fuego que había dentro de ella, el fuego que el ratito del locutorio que compartimos. Y luego, así de cerca, pues en Segovia, que estábamos que sí, que sí, no, que si teníamos a don Francisco, que ya don Braulio había cantado, y que si traían a don Francisco, y estando en la tienda de las hermanas, pues bajó enseguida la madre y me dijo que sí, que viene don Francisco Cerra a Toledo. Y por eso cuando la llamé, dice, no me acuerdo de ti, y le conté este pequeño detalle y dice, sí, ya sé quién eres, ya sé quién eres. Bueno, pues madre, bienvenida a esta casa y bueno, pues deseando escucharla para que nos introduzca en el corazón de la santa. Pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esta invitación a estar aquí, ¿no? Y a poder invitar al mundo del amor del Señor, que al final es la parte más esencial de la vocación. Y hacerlo pues fijándonos en pues, una de mis santas más queridas, ¿no? Una de mis hermanas, que es Santa Teresita. Entonces, bueno, pues un taller de oración sobre Santa Teresita en 3 días, pues vamos a dar unas pinceladas de algo muy importante, pero haría falta mucho tiempo para desarrollar toda la riqueza que ella nos da como maestra de oración, que es como doctora de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por lo menos a quedarnos con las ganas de luego buscar más. Es como para poner cada vez en los labios, pues me gusta mucho y digáis, qué rico es esto, quiero más. Y luego ya terminado este taller, cada uno siga buscando, ¿no? Porque gracias a Dios hay muchos medios, mucha bibliografía, hay muchos cursos y muchas charlas, incluso subidas en YouTube, en Internet, que son de fácil acceso y bueno, pues yo recomiendo que esta mujer, que es la santa más grande de los tiempos modernos, más la del Señor del Papa Pío en la Beatifico de la Canonizó, pues no perdernos la riqueza que es Santa Teresita. Si hay algo que caracteriza a Teresita, yo siempre me llamo Teresita. Si hay algo que la caracteriza, son 2 cosas, ¿no? que de alguna manera configuran lo más importante de su espiritualidad. Son el abandono, la vivencia del abandono y el caminito del pacto espiritual. Yo he querido centrar el taller de estos 3 días en el abandono, ¿no? ¿Qué es esto del abandono? ¿En qué consiste? Y un poco cómo lo vivió ella y cómo se hace. Porque oímos hablar de ello, pero hay que intentar aterrizarlo en la vida práctica para que nos sirva. Porque si nos quedamos en teorías, al final no nos ayuda, ¿no? Y somos gente pobre, gente sencilla, gente que está peregrinando por el mundo, necesitamos normas prácticas y cosas concretas que nos ayuden a vivir nuestra vida cristiana, ¿no? Y a llegar al cielo. Bien, pues lo primero que tenemos que decir de Teresita es que tenía una manera de ser muy peculiar, ¿no? Y por eso es santa, claro. Hoy día esto que voy a decir no está de moda, pero los cristianos deberíamos intentar ponerlo de moda otra vez, o al menos que entre nosotros sea así. Teresita fue tremendamente realista y tremendamente sincera. Y esto la acerca a Jesús, que se autodefine a sí mismo como la verdad. Yo soy la verdad. Y para acercarnos a la verdad hace falta transparencia, sinceridad y realismo. Ella no engañó a nadie, ni engañó a las novicias que tuvo a su cargo, a quienes principalmente y fundamentalmente les enseña el caminito, ni engañó ni defraudó a lo que Dios esperaba de ella. El deseo del amor que ella encontró en las novicias que le habían sido comentadas lo llevó hasta su total realización. No les dejó que se pararan en cualquier cosa, sino que tiró de ese deseo para intentar ayudarlas a que fuera realidad, ¿no? Y bueno, lo que nos enseña Teresita como principio práctico es cómo se entrega a uno y cómo hay que vivir
una manera nueva, haciendo que la fe sea algo cotidiano en esa entrega, ¿no? O sea, la fe no es algo que desenvolvamos en determinados momentos, o sea, algo que conectamos, ¿no? Como el móvil o como la tele o como... ahora me pongo en modo cristiano porque voy a misa, ahora me pongo en modo cristiano porque voy a rezar el rosario, ahora o sea, es que un cristiano no puede vivir así, un cristiano es cristiano las 24 horas del día, los 365 días del año, todos los años de su vida. O sea, esa es la vida cristiana. Es vida, no es algo para ratos, ¿no? Entonces, ella nos enseña a que la fe nuestra fe en Jesús, nuestra fe cristiana, tiene que tocar toda nuestra vida y todo lo cotidiano. O sea, yo soy igual de cristiana cuando vengo a la parroquia para el curso, el taller de Santa Teresita, que cuando estoy en mi casa friendo un huevo. O sea, soy cristiana igualmente y tengo que ofrecerle al Señor todos esos actos, no solamente los actos que tengan una connotación religiosa, sino que toda nuestra vida tiene que estar ofrecida. Y nos enseña una cuestión práctica, porque la vida, todos lo sabemos, no es fácil. La vida no es rosa, la vida es difícil. Convivir con las personas que están a nuestro lado, aunque las queramos mucho, a veces no es fácil, porque hay diferentes caracteres, diferentes opiniones, diferentes situaciones personales. No siempre estamos todos igual de la misma manera. Hay temporadas diferentes que parece que estás fenomenal con esta persona y no tienes ningún roce y todo va sobre ruedas y de repente no sales y la relación con esa persona, no sabes qué ha pasado, se complica, se hace difícil, hay roces, tensiones, pues porque la vida es así, o sea, esto no nos tiene que asustar, ¿no? Entonces, Teresita, de la vida que es así, no sé qué palabra utilizar para definir ese así, pues como es, ¿no? Pues ante la vida que es así, nos enseña algo que es el movimiento de abandono, es lo que vamos a ir viendo estos 3 días, que es como una fórmula que no es mágica, lo vamos a ver, hay que trabajar, pero es una fórmula que nos llena de paz y hace que todas esas cosas de esta vida nuestra, que es así, sirvan para algo, o sea, nada se pierde de ese así, todo puede servir, hasta la pequeña dificultad que tienes con esta vecina que siempre te mueve el culo y te fastidia, o hasta las cosas más insignificantes, pues yo qué sé, mi marido que nunca cierra la puerta del armario, siempre lo pongo medio abierto y sin colocar, esas cosas a veces nos crispan, ¿no? Y dices, pero qué tontería, pues que deje la puerta como la deje, yo porque le quiero, lo coloco, me callo y ya está, y hay paz. Sí, eso es lo que uno cuando está sereno piensa, pero hay momentos en que te pilla irritado, todo te fastidia, todo te cae mal, todo te molesta, y entonces de una tontería, pues a veces surge un roce y surge dolor porque nos hacemos sufrir unos a otros por bobadas, ¿no? Entonces Teresita nos enseña a sacar el jugo a esas situaciones que parecen tonterías, pero que son reales en nuestra vida y que nos las encontramos a cada paso. O sea, hay 1000 pequeños detalles que te mortifican en el día, que te cuestan, que te resultan difíciles. Y Teresita dice que todo eso son tesoros que hay que emplear y no hay que dejar, no hay que desperdiciar ninguno. De hecho, ella decía que no dejaba, pues que deseaba no dejar pasar ni una de esas ocasiones para demostrarle a Jesús cuánto le quería, ¿no? Y es lo que vamos a intentar aprender un poco, porque ocasiones de esas todos tenemos, todos en el día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para que esas ocasiones nos sirvan, nos podamos sentir de ellas como un trampolín para lanzarnos hacia Jesús y lanzarnos hacia la eternidad, hacia el cielo, ¿no? Bien, pues esto se hace mediante el movimiento de abandono. Y lo primero que ella nos dice que es que lo que tiene que cambiar, ese es otro error que nosotros cometemos, es nuestra actitud ante la vida y ante la realidad que nos rodea, nuestra manera de vivir. Tenemos que cambiar nosotros, no pretender que cambie todo lo que está a nuestro alrededor. Muchas veces es la gracia también, ¿no? Que cambie de manera de ser mi marido, que cambie de actitud mi hijo, que cambie mi jefe, que me cambie de puesto
ver si consigo que me manden a la otra sección de mi oficina, que pues en la otra sección de tu oficina encontrarás otra cosa o otra persona que también te va a sorprender mucho. Entonces no se trata de pretender que las cosas cambien, sino entender que cuando las cosas son así, la que tengo que cambiar soy yo. Tengo que cambiar mi corazón y mi manera de ver y enfocar la vida, ¿no? Y Teresita nos enseña. Nos dice que lo único que hay que hacer, ya lo dice así, cuando lo lees que hay diciendo, pues no sé, ¿no? Pero yo os lo leo y luego intentamos explicarlo, ¿vale? Ella lo que dice es que no hay que hacer nada, simplemente hay que vivir y dejarse hacer, dejarse guiar, dejarse conducir. Esto puede parecer pasotismo, nada que ver con pasotismo. O sea, dejarnos hacer, dejarnos cuidar, dejarnos guiar, nos cuesta mucho, porque naturalmente somos orgullosos y autosuficientes y queremos controlar las cosas, entenderlas y llevar las riendas de nuestra vida. Entonces nos pone muy nerviosos que nos digan tú no hagas nada y deja que yo esté hablando, porque lo primero que pensamos es sí, como que Dios va a hacer algo, Dios, como yo no aquí hago, Dios va a hacer algo. Esta tentación nos viene a todos, a mí también me viene a veces, ¿no? Y tengo que pararme y decir, no, yo confío en el Señor, que es providente y me está cuidando en cada momento y está atento a mí. Fijaos, Santa Teresita lo dice, pero de todos modos, hay varios santos que lo dicen, ¿no? Pensad que para Dios, cada uno de nosotros es siempre presente. O sea, nosotros muchas veces estamos despistadísimos y no nos enteramos de muchas cosas. Y no nos acordamos del Señor. O sea, esto de la presencia de Dios nos cuesta, se nos olvida, se nos va la onda, nos distraemos, pues nos liamos con cosas, ¿no? Pues nosotros nos distraemos de Él muchas veces. Él nunca se distrae de nosotros, ni un solo instante. O sea, desde la eternidad nos tiene presentes, desde antes de que empezáramos a existir en el seno de nuestra madre. Pero ahora que estamos aquí, mientras estamos en este mundo, todos estamos en la presencia de Dios y cada uno de nosotros está delante de Dios como si no existiera nadie más. Toda su atención está en mí. Y Santa Teresita nos quiere recordar esto. Es que, a ver, somos muy pobres y se nos olvida. Según lo estoy diciendo, nos sale, es verdad. A ver si me quedo con esto, pero luego la realidad es que salimos por esa puerta, nos liamos en las cosas de cada momento y nos distraemos mucho de esa verdad. Pero si consiguiéramos pagar tiempos que tenemos que pedir al Señor, porque por nosotros mismos no es posible, de que nos convenciéramos de esto, lo tuviéramos claro, que no hay un solo instante de nuestra existencia que Dios no esté con los ojos puestos en nosotros, como si no hubiera nadie más en el mundo. O sea, de tal manera es su atención hacia mí. Si nos lo creyéramos, reconocer que la vida nos cambiaría totalmente. Para empezar, nunca jamás volveríamos a pronunciar la palabra soledad. Ya no existiría, nunca nos sentiríamos solos. Pero bueno, la realidad es que somos pobres y aunque lo que os acabo de decir es verdad y muy verdosa y muy cierta, también es muy cierto que somos muy limitados y es bueno que esto nos suene y lo sepamos, pero luego hacerlo mirar no es tan sencillo. Entonces Teresita, que es consciente de esto, nos dice que ante nuestra fragilidad y nuestra impotencia lo único que podemos hacer es abandonarnos. No hay más que podemos hacer. Y claro, lo dice como si abandonarse fuera muy fácil, pues tampoco es nada fácil, pero bueno, es un poco más factible, ¿no? Y ella, como buena maestra, nos da los pasos, nos dice en qué consiste el movimiento de abandono y nos explica, ¿no? Cuando hablamos de abandono, tenemos que decir que Santa Teresita, que como sabéis es doctora de la Iglesia, si en algo fue doctora, fue sobre todo en esto, se la podría denominar la doctora del abandono. Ante todo es eso, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es tener claras las ideas y una perspectiva clara del hombre y de Dios. Y ella nos dice que Dios es un padre, ¿no? Ante todo es un padrazo. Tampoco tenemos capacidad de concebir qué padrazo
Jesús nos ha mostrado mucho de este Padre que no conocíamos, pero nos quedamos también cortos. Pero bueno, sabemos que es un padrazo, un Padre amoroso que nos quiere, pues a lo Dios, no de cualquier manera, sino a lo Dios, y que siempre está dispuesto a perdonar. Si hay algo que caracteriza al Padre, es rico en misericordia. De hecho, San Juan Pablo II, la primera encíclica que escribió, creo que es la primera que escribió, la primera o la segunda, cuando empezó su pontificado, muy al principio, fue una encíclica que se titula así: Vives en misericordia, rico en misericordia, y es una encíclica dedicada al Padre. Pues es un Padre siempre dispuesto a perdonar. Un Padre que nos habló por su Hijo, que para salvarnos vino hasta nosotros, se encarnó. Y Jesús nos ha mostrado la profusión del amor del Padre, ¿no? Y nos ha regalado una madre que es la suya y nos ha confiado a ella. Y todo esto pues es como muy fácil, muy elemental, y en principio todos lo tenemos claro, si no estaríamos aquí, ¿no? Más o menos los que estamos aquí somos todos católicos, apostólicos, romanos, y eso nos suena mucho. Bien. Pero Teresita nos dice, yo os digo que es muy realista y para nada ilusa, nos dice que ella sabe que el hombre es un ser muy débil, esto también lo sabemos, nos cuesta a veces asumirlo, pero es así, que es un ser muy débil y por naturaleza, por la huella que nos ha dejado el pecado original, tendemos a ser ruines, ¿vale? Mezquinos. Y entonces es cuando pone la comparación del pajarillo. Yo ahora no me voy a entretener en contaros la historia del pajarillo, porque podrían darlo a las 12 de la noche y seguir hablando del pajarillo con máxima emoción, porque es algo que me llena mucho el corazón. Pero sí que recomiendo que lo busquéis en las obras completas de Santa Teresita, y si no hay posibilidad, don Juan José lo diga, y mañana puedo traerlo y lo imprimimos, la historia del pajarillo. Es que vamos un poco justos de tiempo, pero lo podemos preparar para mañana para que os lo llevéis, porque merece de verdad la pena que lo leáis, ¿no? Entonces, el pajarillo nos va a dar la pauta de cuál es nuestra realidad, pero ya la leemos, seguimos. El hombre es impotente y desobediente. El hombre, en el fondo, ante Dios, es como un niño impotente, desobediente, que se empeña las cosas por sí mismo y tropieza a cada paso, se cae de continuo. Y esto Teresita lo reconoce con paz y sin pesimismo, porque una de las grandes tentaciones es la de, si es que por más que lo intento, esto no da, vuelvo a meter la pata, me vuelvo a equivocar, vuelvo a pecar, vuelvo a ofender al Señor, me vuelvo a hacer fatal, y a veces entramos en ese bucle, ¿no? Es la gran tentación que nos puede invadir, el desaliento. Y Teresita dice, no, a ver, esta es la verdad, que somos así. Pero no podemos hacer de esto una tragedia, simplemente es la realidad, no dramaticemos. Tenemos que ser realistas y tener sin pesimismo. Y teniendo en cuenta con mucho realismo esta pobreza nuestra, con la que tenemos que lidiar, lo primero que dice es que nos explica muy bien quién es el hombre y quién es Dios, ¿no? Entonces, esto es fundamental, tener las ideas claras, una perspectiva clara del hombre y de Dios. Y a partir de ahí vamos a ver, con respecto al abandono, cosas que se nos pueden colar que no son verdad, desviaciones y falsificaciones del abandono. Vamos a empezar por esas desviaciones que hay que evitar, ¿no? Nos dice Teresita, muchas veces, bajo el pretexto de abandono, el alma podría encerrarse y dejar crecer en sí decepciones, rencores. Y eso hay que tener cuidado porque las decepciones, los rencores, acaban, si no se curan enseguida y se erradican del alma, siempre degeneran en una cosa muy mala que se llama amargura. Un hijo de Dios no puede vivir amargado. Un hijo de Dios, con el alma en gracia de Dios, no puede dar un paso a la amargura. Porque generalmente, fijaos lo que os voy a decir, esto es feo, no nos gusta esto de la amargura, pero lo tenemos que examinar, es necesario. Cuando uno dentro de su corazón descubre amargura,
si mira más despacio y se pone delante del Señor, con mucha sinceridad y mucha honradez, va a encontrar que detrás de la amargura hay pecado. Probablemente no pecado grave, pero sí pecado venial. Por ejemplo, rencores, resentimientos, negarnos a perdonar, juzgar a Dios, porque como ha pasado toda mi vida, a veces guardamos ahí en el plan subterráneo rencores, resentimientos. Esto hay que vigilarlo, porque eso es malo siempre, porque nos va a llevar a faltar a la caridad. Cuando se sostiene el rencor, se sostiene el resentimiento, uno se niega a perdonar, está pecando, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces es una cosa tan solapada, que es un poco semi-inconsciente, no nos damos cuenta de todo, pero está ahí y nos está haciendo daño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar atentos a esto. Quitar esos rencores, quitar esas emociones, y ante una dificultad, ante una tentación, ante una deficiencia de naturaleza, pues del tipo que sea, que hay mil cosas. No hay que pensar siempre cosas rarísimas. Por ejemplo, una deficiencia de naturaleza, pues imaginamos, una cosa muy típica, pues una persona que es muy cotilla, es muy curiosa y se deja arrastrar por la curiosidad malsana. Eso es un defecto, obviamente. Y entonces el día que yo descubro que tengo ese defecto de naturaleza, me hunde y me desespero. No, pues tengo ese defecto, o podría ser perezosa, o podría ser mentirosilla, o podría ser, pues sí, tantas cosas. No hace falta ir a cosas gravísimas, sino a cosas que de alguna manera todos tenemos algo, todos tenemos defectos. Cuando descubramos nuestros defectos, no vale desesperarse, no, porque eso es justo lo que el demonio quiere. Entonces ya tiramos la toalla, nos amarramos, o nos enfadamos. No, pues uno viene delante del Señor con mucha sencillez y dice: Señor, tú ya lo sabes, pero yo no me había enterado de que tengo este defecto, y ahora ¿qué hago, Señor? Yo sé que tú me tienes igual, pero ahora me doy cuenta de que necesito tu gracia para ir venciendo eso y quedarnos en paz. Cuando un niño hace una cosa mal, no se le ocurre pensar que su madre va a dejar de querer por eso. Un niño pequeño normal, si es un mustardito salendillo, no sé, un niño normal, va a donde su madre. Es más, hace una cosa mal. Imaginaos, eso es lo que la imagen de nosotros cuando salimos del confesionario después de recibir la absolución. Vestidos de punta blanca, guapísimos, preciosos, bueno, impecables. Y sales y dices: qué bonito, qué precioso. Y en cuanto sale por la puerta, se corta de un sitio a otro, pero no se mete en un charco, se cae, se ensucia, se cae. ¿Y el niño qué hace? ¿Va a esconderse? No. Va donde su madre y le dice: mira, me he ensuciado. Un niño de verdad no oculta su situación, va a quien le puede resolver su situación. No va a que el niño le limpie, o no va a esconderse en un rincón así sucio sin que su madre se entere, porque no se le ocurre pensar que por haberse ensuciado va a dejar de ser amado. Pues eso nos tiene que pasar a nosotros cuando vemos nuestros defectos, nuestras caídas, nuestro pecado. Vuelvo a recibir el sacramento, que es un regalo que tenemos, para volver a quedar guapo, impecable, de punta blanco y volver a salir a la calle. Que me volveré a pensar: si mi padre ya lo sabe, que en cuanto salga ahí me vuelve a estudiar y me voy a volver a pagar. Pero nunca se va a cansar de limpiarme siempre y cuando yo acuda a él. Y esto es lo que nos dice Teresita: nada de fatalismos, nada de fatalismos, serena aceptación de esa realidad, que es así, me ponga como me ponga. Porque yo me ponga histérica y me desespere y me desquite, no voy a dejar de estar sucia. Mientras que si vengo a pedir ayuda y a buscar la misericordia y el consuelo de quien ya sabe que estoy sucia, porque acordaos que no dejamos de estar presentes a él. Lo que pasa es que está esperando a que yo venga. Pues si vengo a él, lo primero que voy a experimentar va a ser una profunda paz, un profundo descanso, ¿no? El abandono, nos dice Teresita, que no nos puede llevar nunca a dejar de ver la realidad. Porque muchas veces tendemos a falsear nuestra realidad
a creer que ya hemos superado tal o cual cosa, o esto ya lo he superado, ya no me va a pasar, no me va a volver a pasar nunca más. A ver, que llevas una temporada que tienes ese defecto como organizadito y bien, y más o menos colocado, y no caes ya tanto, y pues que bien, dale muchas gracias al Señor que te está dando la gracia para poderlo hacer. Pero no te fíes, porque hasta el último día de tu vida, pues puedes volver a pecar. Somos frágiles. Mientras estemos en este mundo, nos puede pasar de todo. Entonces no nos podemos engañar y decir, esto ya está controlado, paso página y me despreocupo. No. O sea, hay que estar atentos, no preocuparse en el sentido de perder la paz y agobiarnos, pero ser muy conscientes de nuestra realidad siempre, ¿no? Hay que mirar de frente nuestras pruebas, Teresita nos lo dice, ¿no? Pues para hacer lo único que de verdad sirve de alguna situación que para nosotros es insuperable, lo que se acaba de decir, confiársela a Dios. Venid al Señor y le tenéis que decir, como Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, pero sabes también que no puedo con este efecto, no puedo con esta situación, no puedo ni sé superarlo. Entonces te lo confío, te lo entrego. Porque no puedo con ello, porque no sé. Y lo primero que vamos a experimentar si hacemos esto es una gran paz. Reconocer con humildad nuestra pobreza nos va a llenar de paz y nos va a servir de trampolín para lanzarnos a donde Teresita nos quiere llevar, que es a la confianza. No empeñarnos en ocultarnos las cosas, nuestras incapacidades, e ir a quien lo pueda arreglar. Yo me acuerdo, tengo experiencia de esto. Cuando yo era pequeña, Dios me dio un padre maravilloso, era un hombre absolutamente bondadoso, que me quería pues con delirio, y yo, a mí me resulta muy fácil comprender lo bueno que es su padre, viendo como referente a mi padre. Entiendo que no todo el mundo tenía esa suerte, pero yo sí. Y cuando yo era pequeña, en mi inocencia, para mí mi padre era algo así como omnipotente. Luego yo entender la omnipotencia de Dios me resulta muy fácil. Porque yo tenía la seguridad absoluta de que pasara lo que pasara, mi padre lo arreglaba. Me acuerdo que un día mi madre estaba desquiciada porque se había visto que la lavadora, estas cosas. Una ama de casa que se visto que la lavadora, que eso sí es un trabajo. Y estaba desquiciada, pues se había visto que la lavadora no iba con la ropa dentro, llena de agua. Ay, estaba agobiada, acabo yo, con toda la colada que tengo, no sé qué, bla, 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 bla. Yo la vi hablar sola con la cocina. Y yo que era pequeña, tenía 4 o 5 años, dije, pues si no pasa nada, luego mi papá me va a arreglar. O sea, yo estaba tan segura de cuando mi padre volviera al trabajo, la lavadora iba a quedar arreglada, que no entendía el desasosiego de mi madre. Y mi vida era así. A mí se me rompía un juguete y no me agobiaba. Lo dejaba ahí hasta que llegaba mi padre y se lo llevaba. Y bueno, generalmente los juguetes eran de arreglar tecnológicos como los de ahora. Entonces mi padre iba y me lo arreglaba. Y para mí aquello era, pues eso, es que era una sensación de seguridad absoluta y de confianza absoluta en que lo iba a arreglar todo, que no, al final no tenía problemas. Cuando si tenía un problema, solo duraba hasta que llegaba mi padre. Mi padre lo iba a arreglar, ¿no? Pues esto en la vida espiritual lo tenemos que vivir así. Tenemos un padre que lo arregla todo. Entonces, cuando veas a alguien agobiado a tu lado, un hermano, una hermana, angustiado, no, cálmate. Sí, papá lo arregla todo. Tenemos un padre que es todopoderoso y lo arregla todo. Eso sí, cuando mi padre llegaba, yo iba con lo que había roto y le decía, se me ha roto, ¿me lo arreglas? Y no pasaba por mi cabeza que me fuera a decir, no te lo arreglo o no lo sé arreglar. No, o sea, no lo podía concebir. ¿Qué nos pasa con Dios? Que muchas veces tenemos esa duda, no confiamos del todo en su omnipotencia ni en su deseo de arreglarnos todo, y por eso no nos lo arregla. Porque muchas veces no se lo presentamos para que nos lo arregle, o porque se lo presentamos creyendo que no nos lo va a arreglar, que no lo puede arreglar, que no tenemos arreglo. Eso en el fondo es un pecadillo, ¿sabéis? Contra la virtud de la fe. No confiamos en Dios, no nos creemos que nos quiere y que es capaz de arreglarnos todo. O sea, esto también hay que revisarlo porque es pecado. O sea, no quiero que estamos aquí nadie con esos grupos de angustias, pero hay que ser realistas. Faltamos a la confianza, faltamos a la virtud de la fe. No vivimos la virtud de la fe
la confianza no es otra cosa sino la virtud de la fe revestida de amor. Eso es la confianza, ¿no? Entonces Teresita nos lo dice, que esa es una de las tentaciones. Otra tentación que también nos acecha, que también es muy peligrosa, la de la evasión. Salir por peteneras. Aquí no pasa nada, miramos para otros sitios, silbamos y ya. Y con eso, ¿qué conseguimos? Intentar tapar lo que en el fondo tampoco se puede tapar, porque sigue ahí. Y dentro de nuestro corazón y en nuestro interior sabemos que no estamos siendo sinceros y que estamos poniendo una tapadera a algo que sigue ahí. O sea, intentamos como autoengañarnos. A los demás a lo mejor les engañamos, pero muchas veces tampoco. A mí misma puede ser que consiga más o menos engañarme a otros. Pero no le engaño. Entonces, ¿qué sentido tiene la evasión? No. Somos muy débiles y lo que os he dicho. Tenemos que ir a nuestro Padre con la confianza de que nos va a arreglar todo. Y la siguiente tentación, que va ligada a esta evasión, es la de huir de Dios, dejar la oración. ¿Por qué? Esto nos lo explica muy bien Santa Teresa la otra, la grande. Y Santa Teresita pues es su discípula, ¿no? No nos gusta la oración, es incómoda, porque cuando venimos aquí nos ponemos delante de Jesús, aunque no estemos delante del Santísimo, si en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestro lugar, nos recogemos un poco, vemos nuestra alma delante de Dios, y la oración es como un espejo donde se refleja la verdadera que somos. Y ahí salimos como somos, con todas nuestras goteras, con todas nuestras infidelidades, nuestras mediocridades, pues con la realidad de lo que somos, ¿no? Y esto nos repele, no nos gusta nada, es muy incómodo, muy desagradable vernos así, ¿no? Y nos cuesta asumirlo, y sobre todo asumirlo con paz. Por eso, cuando vemos que las cosas son así, huimos del contacto íntimo con Dios. ¿Y sabéis qué pasa? Que en ese momento el demonio se frota las manos. Dice, esto me está saliendo redondo. Que siga esta tonta así, que veremos a ver cómo acaba. Por eso tenemos que tener cuidado. Todo lo que nos aleje del Señor y de la oración, recelad de ello. Porque eso no es humildad. La humildad es una virtud. Y la humildad nos pone en la verdad que somos, pero siempre llenos de paz. Sin miedos, sin angustias, sin amarguras. O sea, lo otro no es humildad, lo otro es justamente lo contrario, no es soberbia, querer huir de Dios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la siguiente cosa que hay que tener en cuenta, que tampoco es nada fácil, aquí esto va subiendo de dificultad, pero no hay que desanimarse, hay que aprenderlo y luego hay que entrenarse todos los días, ¿vale? Yo no puedo querer ser olímpica de natación si no nado todos los días no sé cuántas horas al día. O sea, a veces nos pasa que queremos ser olímpicos de la oración y olímpicos de la virtud y del caminito sin practicar. No, hay que practicar y sabes, muchas veces vamos a hacer mal, nos vamos a caer, nos vamos a tener que levantar, nos vamos a distraer, vamos a desfallecer, vamos a abandonar el camino, pero hay que volver siempre. Hay que entrenar para que esto que estoy diciendo, que lo primero que es importante es que lo escuchéis. Es importante que seamos conscientes de ello. Eso no significa que mañana lo vamos a poner por obra. No. Significa que nos estamos dando cuenta de todo lo que tenemos que hacer. Tenemos mucho trabajo para hacer. Y entonces hay que empezar y hay que entrenar. ¿Saben? Que no va a ser fácil y muchas veces nos va a salir mal y nos va a tentar muchísimo el dejarlo. Esto es imposible, yo no sigo haciendo esto. ¿Vale? Entonces, la siguiente cosa, que digo que una cosa ya va subiendo de nivel, es que para abandonarnos en Dios, primero de todo hay que abandonarse a uno mismo, despegarse de uno mismo, porque estamos autoadheridos a nosotros mismos, a nuestras ideas, a nuestros criterios. Tenemos una capacidad tremenda de excusarnos a nosotros mismos. Ojalá excusáramos con la misma facilidad a todos, ¿no? Con la misma facilidad con que nos excusamos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces,
Teresita dice que sería muy grave librarnos de nuestras inclinaciones o de nuestros deseos naturales engañándonos, ¿no? Ofreciéndoles un falso alimento espiritual. Y ella nos dice que hay muchas almas que obran así y que parece que están tendiendo hacia Dios, pero en realidad se están buscando a sí mismas. Y entonces no sirve de nada todo lo que hagan, nada se significa en ellas, ¿no? ¿Y cuántas veces Teresita tiene que desenmascarar este egoísmo en sus hermanas, las novicias que le han sido confiadas, o despertarlas es estar continuamente mirándose a sí mismas y en que se han instalado con un montón de pretextos de perfección? No, Santa Teresita es una gran educadora y no les permite nunca quedarse en sí mismas, ¿no? Ni en falsas ideas o en ilusiones. Y dice, no desprecio los pensamientos profundos que alimentan la unión con Dios, las reflexiones, las lecturas espirituales, los buenos libros, para nada. Pero hace tiempo he comprendido que no hay que apoyarse en ello tampoco, ni hacer consistir la perfección en eso. No. Dice, los más bellos pensamientos no son nada si no hay una vida coherente, si no hay obras. Y esto es lo que muchas veces nos deslumbra, ¿no? Pues yo quisiera tener esas ideas espirituales de esta persona, quisiera saber dar esos testimonios, quisiera saber que está bien, y son dones que Dios ha dado a determinadas personas y tienen que trabajar con ellos y hacerlo rendir, como dice la parábola de los talentos. Pero saber que muchas veces nos creamos necesidades que no son reales, ¿no? Por ejemplo, yo necesito un determinado libro. Es que si no tengo este libro, sin ese alimento espiritual, yo no voy a poder. Dice Teresita, a ver, ¿necesitas un libro? Bien, toma el libro. Pero sabiendo que el libro es solamente un medio, como una muleta para caminar al principio. Y que tienes que aprender a caminar sin muletas. Porque al final el libro acaba convirtiéndose en tu Dios. Y si no tienes libro, te parece que lo que tienes espiritual y no puedes tratar. Y eso es mentira, eso es un error. Pero a veces nos pasa, ¿no? Pero nos pasa con todo, hasta con las cosas buenas. No estoy hablando de las cosas malas, que se presupone que tengo que prescindir de ellas, sino, pues yo qué sé. Tengo que rezar 3 rosarios al día. Y si no rezo el tercer rosario, es que pues, si no rezas el tercer rosario, te hará más tiempo posible. No pasa nada. No pasa nada. Es bueno que intentar rezarlo, pero no es bueno que por no haber rezado el rosario pierdas la paz y va a decir que fastidies a todo lo que está a tu alrededor porque ya te has descrito. No. O sea, las mismas prácticas espirituales no son fines. El fin es Jesús. El fin es Dios. Y todas las cosas que hacemos espirituales que son buenas y nos ayudan son ayudas. Y en un momento dado Dios nos puede quitar esas ayudas o puede permitir que hoy no pueda pueda rezar 3 rosarios que solo uno. O un misterio, porque ha sido un día de estos de locos y no he llegado a más. Y no por eso el Señor está descontento. Y no por eso yo tengo que perder la paz y crear a mi alrededor tensión, malestar, faltar al final a la caridad. O sea, esto también hay que tenerlo claro, ¿no? Porque a veces nos apegamos a todo, incluso hasta las cosas buenas, ¿no? Los retos, los libros, las prácticas, los apoyos espirituales, el sacerdote, los guías espirituales, todo eso que es buenísimo, solo son medios para ir a Dios. Y hay que tener cuidado de no aferrarnos a ellos. Apoyarnos en ellos, sí. Servirnos de ellos, sí. Según el plan de Dios. Pero sin aferrarnos a ellos. De manera que cuando me lo quiten, no me den un patatús. Pueda seguir viviendo y pueda seguir avanzando en mi vida espiritual. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Porque muchas veces, dice Teresita Canoita que lo reclamaba en un determinado libro, ¿no? Dice, es que
este libro me ayuda mucho y me gusta muchísimo, me hace mucho bien. Y Teresita le pregunta, ¿pero estás buscando a Dios que te está haciendo bien o te estás quedando en el gusto, en la satisfacción que eso te produce? Claro, esto ya es un nivel, pues eso, sanjuanista, ¿no? De San Juan de la Cruz. Pero es que es la verdad. No hay que buscar a Dios por los gustos de Dios, sino por Dios mismo, ¿no? Y muchas veces nos quedamos en el caramelo. De suerte que si de repente un día Dios nos dulce y nos da algo amargo, ya no lo queremos. Si no tenemos esa satisfacción y nos prueba con la sequedad o con la oscuridad, ya no queremos las prácticas espirituales, o ya empezamos a poner una careta si Dios no nos quiere, si se olvida de nosotras, si hemos hecho algo mal. Teresita nos pone en guardia contra todo esto y nos dice que lo primero que hay que hacer es desprenderse de todo, no estar continuamente retornando a esa búsqueda de nosotros mismos, de Dios. Y nos habla de aceptarnos a nosotros mismos. Y aquí formula algo que yo creo que es lo que os tenéis que apuntar para meditar esta noche. El resto que he dicho, aunque os olvidéis, no importa. Pero lo que voy a decir ahora es tan precioso. Ella dice, reconocerte con amor, una pobrecita nada y no más, fue una de las gracias más grandes que Dios me concedió. Repito, reconocerme con amor, es decir, con absoluta paz y sin una brizna de amargura, con amor, reconocerme con amor, una pobrecita nada y no más. Y es que eso es lo que yo soy, lo que creo que en el fondo cada uno de nosotros puede repetir, ¿no? Soy una pobrecita nada y no más, pero una nada que me sé amada por Dios, me sé ante Dios, me sé mirada continuamente por Dios. Entonces te reconozco con amor una pobrecita nada y no más. Y eso es una gracia que yo le voy a pedir esta noche al Señor para todos los que estáis aquí. Y os pido que la pidáis todos para todos. Para que seamos capaces de reconocernos con amor, una pobrecita nada. Reconocerlo con paz, sin amargura, sin angustia, sin dolor, con mucha paz, con mucho amor. Eso, aunque no lo creamos, si lo lográramos, es un milagro, es un pequeño milagro, porque naturalmente no tendemos a eso, solemos tender a lo contrario. Entonces tenemos que pedir a Dios ese milagro, esa gracia. Y asumirlo y aceptarlo. Esto significa que si logramos esto vamos a empezar a asumir nuestra realidad como es. No nos vamos a empeñar en taparlo, en disimularlo, ver nuestras limitaciones, ver nuestro defecto, el que sea. Mira, todos tenemos un defecto dominante. Cada uno sabe cuál es el suyo. Y no vale decir yo no sé, porque a poco que miremos sabemos, ¿vale? Tenemos que ser muy sinceros y muy transparentes. ¿Cuál es tu defecto dominante? Pues mira, yo no soy nada rencoroso, pero tengo un genio de los 1000 demonios. Entonces hay determinados momentos que no te me acerques porque te voy a morder la yugular. Pues vale, ahí está el defecto dominante. Yo no, yo así de estallidos, de cooler, no, yo soy más bien pancha, tranquila. Ahora, soy una vaga de 7 horas. Pues ese es tu defecto dominante. Cada uno tenemos el nuestro. Bien, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero, reconocerlo. Lo segundo, no hay que empeñarse en quitarlo. ¿Por qué? Porque no podemos. Primero reconocerlo y luego ser conscientes que ni hay que quitarlo ni hay que vencerlo, porque no podemos. Hay que empezar por asumirlo y aceptarlo. No está tanto la cosa en querer eliminarlo, cuando reconocerlo con humildad y ofrecerse. Traérselo al Señor. Es decir, aquí te dejo esto
que me tiene, por más que intento no enfadarme, no encolizarme, no bufar a la gente, hay momentos en que algo se entiende dentro de mí, pierdo totalmente el control. Y sufro, Señor, porque tú sabes que yo no querría hacer eso nunca, pero me puedo. Y si a eso le añades que llevo 50 años haciéndolo, pues ya tengo como carrerilla, como callo, y me resulta muy difícil redireccionar eso. Entonces, pedir con mucha humildad que decirle al Señor, Señor, tú sabes que no puedo con esto, yo querría ser mansa contigo. Y me puede la cólera, me puede la ira, ¿no? Y con humildad traérsela al Señor, asumirlo y ofrecerle. Porque si lo asumo y lo ofrezco, va a empezar a pesarme menos. Y si empiezo a entregárselo al Señor, Él va a ir poco a poco trabajando en mí. Pero si me empeño en negarlo y en decir, ¿y yo qué voy a hacer? Ya saben todos que soy así, pues que se aguanten, pues ya no es actitud. Te quedarás en tu mal genio hasta el día del juicio y luego tendrás el purgatorio para que se ya no arreglas. Vamos a intentar arreglarlo aquí. Mira, lo de decir, ya saben todos que soy así, pues hombre, sí, más o menos todos nos conocemos y si somos vecinos o familia hace muchos años, pues todos sabemos de qué cojeamos cada uno. Eso es verdad. Y yo sé que tú tienes un genio cuasi demoníaco, y cuando te pones así, lo mejor que puedo hacer es quitarte delante de ti, porque me vas a dar un guardazo y me vas a mandar en la luna. Vale, es verdad. Pero esa es la realidad. Y yo te tendré que excusar con caridad y misericordia. O sea, está muy bien que los demás digamos, pobrecilla, ya sabemos que es así, pues, ¿qué vamos a hacer? Tener paciencia, rezar con ella. Esa es la parte nuestra, para que te excusemos. Pero tú a ti misma no te puedes excusar. No, no. Tú tienes que venir donde el Señor y decirle, la he vuelto a liar, he vuelto a bufar a medio pueblo. Y tengo ganas de seguir bufando. Entonces, cuando bufan a nadie, Señor, vengo a contarte. Esa es tu parte. Y luego, mientras tú vienes a bufar a la señora, a contarle lo que nos has bufado, los demás nos recuperaremos del bufido, intentaremos ser muy caritativos diciendo, pues pobrecilla, pues si ya sabemos, si ella se esfuerza. Pero esa es nuestra parte. No la tuya, ¿no? Porque a veces, ya saben que soy así, no sé saberlo, lo sabemos. Lo que es que todos seguimos esperando a que dejes de ser así, o seas un poco menos así, ¿no? Entonces, Teresita nos dice que hay que ser muy realistas y venir a pedir ayuda. Jesús nos lo dice, sin mí nada podéis, nada es nada, y menos aún vencer vuestro defecto dominante. Entonces tenemos que venir aquí, y para algo se ha quedado aquí. No se ha quedado para hacer bonito y para que pongamos una bandera roja, sino para que vengamos a estar con Él y a pedirle ayuda, ¿vale? Y no empeñarnos, esto es una de las cosas más poderosas que dice Teresita, no empeñarnos en destrozar los obstáculos, porque tampoco vamos a poder. No podemos dominarlos y tampoco podemos destrozarlos. Ojalá fuera tan sencillo. Los obstáculos no podemos destrozarlos, por mucho que nos empeñemos. Lo único que podemos hacer es lo que os he dicho, asumirlos y con la sencillez del niño decir, me he vuelto a manchar, vuélveme a limpiar. Lo he vuelto a hacer mal, ayúdame, ¿no? El niño llama a su padre, papá lo va a arreglar todo, y si papá no lo arregla, pues no lo tengo arreglado. Pero sí tenemos que hacerlo, ¿eh? Porque nuestro padre es todopoderoso. Entonces, tenemos que venir. De esto del niño voy a hacer un paréntesis, que ya va a ser la última opción, porque termina, pero mañana seguimos, si Dios quiere. Cuando Teresita nos habla de la infancia espiritual, Jesús nos dice que nos hagamos como niños. O sea, Teresita no inventa nada, su espiritualidad es absolutamente evangélica, se apoya en el Evangelio. Cuando Jesús nos dice, sed como niños, de los que son como ellos, es el reino. Tenemos que tener en cuenta que Jesús no nos dice, si no hacéis lo que hacen los niños, Jesús no dice eso. Jesús dice, si no os volvéis como niños, es decir, no se trata de hacer lo que hacen los niños, no basta con imitar las cosas de los niños, ni mucho menos hacerse infantiles e inmaduros, sino que se trata de hacerse niño. Hacerse niño significa adoptar la condición de vida del niño, su modo de vivir, su estado. A eso nos quiere conducir Teresita cuando
de la infancia espiritual. No se refiere a cosas puntuales, sino a una manera de vivir, a una manera de entender y de concebir la vida, una manera de pensar, de sentir, de actuar, que viene de esa actitud interior. Y de esa actitud del niño, de esa condición del niño, hay un aspecto concreto que le interesa particularmente a Teresita, y es el estado radical de dependencia. El niño es el que depende de sus padres para todo, el que por sí mismo no puede nada. El niño es el que no tiene nada propio y el que recibe siempre. El niño depende de sus padres y por sí mismo, por sí solo, no podría sobrevivir. Un niño solo, que no es cuidado y atendido por adultos, por sus padres o por unos adultos si no hay padres, está condenado a muerte, no puede alimentarse, no puede asearse, no puede moverse, no puede expresarse. El niño depende de sus padres para todo. Y esto es lo que es un reto para nosotros y es importantísimo. Tenemos que hacernos absolutamente dependientes de Dios. Esto no es nada fácil porque somos muy orgullosos y queremos controlar nuestra propia vida, ¿no? Y tenemos que soltar todo eso y entregarnos a Dios como un niño. Teresita va a la raíz de nuestros problemas, que es la soberbia. Queremos ser independientes, autónomos, capaces. Y el niño, cuanto más pequeño es mejor, porque cuando es bebé, se deja llevar a él, es absolutamente dependiente. La cosa se complica cuando ya crece un poco y empiezan a decir, no, yo solito. Quieren hacer cosas solitos. Y claro, los padres a veces ven la iniciativa de dejarles un poco, pero cuando les dejan solitos la lían porque no saben. Y si no les dejan, tienen una pataleta. Pues este es nuestro problema, ¿no? Nosotros necesitamos entender que necesitamos de otro, con mayúscula, de nuestro Padre, que somos totalmente dependientes de Dios y tenemos que ser conscientes de que le debemos la vida y sin Él nada podemos. Y viviendo así, estando así desde esta perspectiva, ya importa muy poco que el alma caiga aplastada por sus límites, por sus fatigas, por sus miserias. Porque cuando tú vives dependiente de Dios, de otro que puede lo que tú no puedes, pues al final la perfección es fácil, es posible, es accesible. Y lo único que hay que hacer en medio de todo esto, otra cosa importante que hay que apuntar y hay que entrenarse, porque esto no nos suele salir, es no dejarnos abatir, no dejarnos aplastar, no replegarnos en nosotros mismos, mucho menos irnos a llorar a un rincón, no tirar la toalla, decir, bueno, me he caído, pues me vuelvo a levantar. El problema no está en caernos, el problema es en quedarnos en el suelo. El problema no es que yo me haya caído en un charco y esté toda llena de barro. El problema es quedarme en el charco a remojo. Tendré que salir del charco, acudir a mi Padre a que me limpie y seguir caminando, sabiendo que en el camino va a seguir habiendo muchos charcos, o tropiezos, o cosas varias. Pero poco a poco vamos aprendiendo a caminar. Si queremos vivir el abandono, el alma tiene que prohibirse a sí misma permanecer al nivel de las dificultades que se encuentran, lo que os acabo de decir. Si me he caído al charco, no me puedo quedar en el suelo. El movimiento consiste precisamente en desprendernos de todo lo de aquí, de lo terreno, y sea en el charco, sea en el agujero, sea en el barro, sea lo que sea, desde donde estemos, volver la mirada a Dios. Ese es el principio del movimiento de abandono. Cada vez que hagamos algo mal, cada vez que nos caigamos, volvernos a Dios. En lugar de empeñarnos en luchar contra la tentación o querer triunfar sobre ella, generalmente no lo vamos a conseguir porque somos muy pobres.
El alma tiene que elevarse inmediatamente hacia su Padre. Este es el principio del movimiento de abandono. Y por hoy concluyo. Mañana, si Dios quiere, que no se me olvida, traeré el pajarito que viene por la mañana para poderlo imprimir. ¿Vale? Y a lo mejor alguna recomendación de algunos libros, que estoy no me ha dado tiempo a tocar más, que os puedan ayudar para cuando termine el taller, pues para que os podáis buscar, incluso algunos invitados que tengan teléfono y os puedo enviar. No igual para imprimir porque son muchos, pero para poderlos pasar por correo, por WhatsApp y seguir, porque, bueno, pues todo esto es muy hermoso y yo creo que muy alentador, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta mañana, si Dios quiere, no hay tipo de preguntas porque tengo una misa y no hay más tiempo. Pero a lo mejor el último día o en algún momento podemos tener una ronda de preguntas o algo, ¿vale? Y si no, yo tampoco tengo inconveniente que tengan un teléfono y puedan preguntar por WhatsApp o como sea, ¿vale? Entonces, pues rezamos unos por otros, rezar por nosotras y hasta mañana seguimos. Bien, agradecemos a la Madre Olga, si os habéis dado cuenta, ¿verdad? El deseo crece, ¿no? Con la presentación que nos ha hecho de Santa Teresita, pues yo creo, como nos decía ya al principio, que despierta en nosotros el deseo de adentrarnos más en la experiencia de esta mujer. Yo le pediría a Madre, el último día, ellas tienen una editorial, y dentro de la editorial, ya claro, no hace publicidad de sí misma. Ellas han editado un clásico que es el realismo de Santa Teresita, de un carmelita que está en proceso, Padre Valentín, y ella ha escrito un libro comentando ese libro, que es La carrera del gigante, que en la visita pastoral se lo regalé a don Francisco porque no lo conocía. Entonces, pues yo le pediría a Madre que el último día, si le parece, lo traen, y quien quiera, pues lo adquiere, pero yo os diría que si lo compráis, lo leáis. Porque muchas veces compramos las cosas, las dejamos ahí bastante bien. Qué bonito el libro. Además, Carrera del Gigante tiene una portada preciosa, pero claro, no compramos las cosas en la estantería. Entonces, y luego también os propongo, con permiso de la Madre, como ha hecho las preguntas, que si queréis el último día, el viernes, después de misa, como nos limita la misa, quien os queráis quedar, pues le podemos hacer algunas preguntas, no muy largas, porque luego ya se tienen que regresar a Toledo, pues para, pues me surge esta duda, o me surge, o de lo que ha presentado, pues